Bienvenidos a un nuevo número de Armas de la Crítica. Hoy estamos en un programa especial. Estoy con 3 invitados de lujo. La verdad que hoy vengo a escuchar a ustedes porque estoy acompañada con Cucha González, trabajador durante muchos años del ferrocarril, del tren. Nos va a contar un poco de esa lucha durante los 90, que fue muy emblemática. Con Calu también, que actualmente es referente del movimiento de jubilades, que están todos los miércoles ahí bancando la parada, enfrentándose a la policía y a los ataques del gobierno. Y también con Raúl Godoy, el referente del MAC, del Movimiento de Agrupaciones Clasistas, como dice ahí su sombrero, que bueno, lo conocerán también, obrero de Sanón, de una lucha emblemática de los 90, del 2001, que también nos va a estar contando un poco de todo eso. Así que bueno, vamos a estar charlando, sobre todo para tratar de pensar un poco en la actualidad a partir de muchos debates que se están dando en la juventud, sobre todo acerca de la reforma laboral que está queriendo llevar adelante el gobierno de Milei, que sabemos que nos va a quitar un montón de derechos a los que tenemos, todavía algunos pocos derechos laborales y bueno, a otros perjudicarlos mucho más todavía. Entonces queremos tratar de aprender un poco de las experiencias históricas también, de otros momentos donde hubo fuertes ataques a los trabajadores y a la juventud en particular. Y bueno, tratar de sacar esas lecciones para pensar el presente y cómo nos organizamos para lo que se viene. Así que para ir arrancando un poco, comentarles, o preguntarles más bien, cómo se vivía ese clima de época que había en los 90, cómo se vivió el menemismo y bueno, todas estas políticas que se llevaron adelante en ese momento. Bueno, para empezar, complicado, porque fue una situación difícil los 90, comienza el neoliberalismo a implementarse acá en Argentina y obviamente afectó mucho los derechos de los trabajadores en todos los sectores y a nosotros en el ferrocarril en particular porque fueron las privatizaciones, fue el comienzo de la precarización laboral, la flexibilidad laboral. De hecho, bueno, anteayer estaba escuchando un reportaje a Sacia, que es el dirigente de la Unión Ferroviaria que está en la CGT, y ellos lo dijo claritamente, que ya vienen ellos con convenios colectivos por empresa, que tienen convenios flexibilizadores, es decir, adecuados a la nueva tecnología, pero que en realidad no son más cuestiones que atacan a los derechos de los trabajadores, a la forma de trabajar. Y bueno, en los 90 fue tremendo porque fueron millones de personas en la calle, de ahí surgieron los movimientos desocupados, donde no se abrían nuevas empresas, era reducción de ajuste, tal cual lo que está aplicando este gobierno, y con el plan de modernización laboral y eso, en realidad lo que quedó fue un tendal en cuanto a trabajadores ocupados y una quita enorme de derechos donde los sindicatos, inclusive muchos de ellos, se transformaron en empresarios. Es decir, pasaron de ser representantes de los trabajadores a ser directamente patrones o administrando las ART y los fondos de jubilaciones. Entonces fue un ataque muy duro que sufrimos todos los trabajadores en esa época y los sectores populares que hoy quieren profundizarlo aún más. Bueno, a mí los 90 me agarraron laburando en Segva. En ese momento todavía era la empresa de energía del Estado y como todo vaciamiento que se hace en alguna empresa arranca desde antes, digamos, no es que de un día para el otro hubo vaciamiento. Al contrario, se van haciendo políticas para vaciar, se va imponiendo en la gente el chip de que es mucho mejor lo privado que lo público. La gente empieza a alimentarse de esa bronca, ahora pasa mucho de eso. Y yo entré primero como contratada, hoy por hoy también hay mucha gente que está terciarizada, mi yerno está terciarizado en Claro y lo tienen así en un laburo bastante jodido y mal pago. Y en esa época después el sindicato logró, esto fue en los 80 y pico, logró que esos que habíamos entrado de manera contratada pudiéramos entrar en planta permanente. Ahí dieron cierta lucha, igual no nos llegaba a nosotros qué era lo que hacía el sindicato. Para los 90 en sí, ya cuando había ganado Menem, yo no tenía una militancia orgánica, me manejaba mucho con las ideas
que siempre tuve, y entonces nos habíamos organizado las chicas que éramos más jóvenes, porque fue la época en que entramos por primera vez mujeres, en un ámbito que era pura y exclusivamente de varones, a tal punto que no había baños para mujeres, tuvieron que acondicionar toda la historia para que estuviéramos nosotras, y obviamente había mucho machismo, hablar de cualquier conquista que quisiéramos hacer, de como mujer se te tiraban encima, o sea, el ponerse a hablar con el resto de los compañeros ya era difícil. Y cuando cuando ganó Menem y empezó todo este tema de la privatización, yo fui una de las que decidió irse con el retiro voluntario. Y fuimos muchos los compañeros que nos fuimos, porque ya las condiciones laborales ya venían mal, no teníamos respuestas casi del sindicato en sí, no es que se armaban asambleas y nosotros podíamos hablar con nuestros referentes, sí se elegían delegados, pero era, qué sé yo, era más porque los conocías porque estaban al lado tuyo que porque supieras qué política iban a llevar adelante, ¿no? Y Luz y Fuerza era un sindicato muy fuerte en ese momento, y dejaron pasar la privatización. Por eso tanto compañero se fue, porque aparte yo por lo menos, que era joven en ese momento, pensaba, bueno, pero a lo mejor si me voy con el retiro voluntario puedo hacer otra cosa. Y no sé, entonces empieza el mito de yo agarro, me pongo el negocio y soy mi propio jefe, y me fue mal. Qué sé yo, en 2 años a mi hermana la habían echado laburo, entonces dijimos, bueno, vamos a poner un negocio. En ese momento se compraban los fondos de comercio, la guita que saqué del retiro voluntario fue toda ahí, terminé con deudas, tuve que cerrar el negocio que había puesto y después empecé a tener trabajos en negro, iba de un lado en otro laborando, qué sé yo, en casas de quiniela, en negocios de vendedora de lo que fuera, y después entré a laburar en el supermercado, en la cadena de supermercados Coto, que también las condiciones laborales eran muy feas, en donde sobre todo ahí lo que prevalecía era el hecho de cómo escalar posiciones pisándose uno al otro. O sea, ahí se notaba mucho esta cuestión de querer separar a los compañeros que trabajábamos. O sea, había una solidaridad que se daba por abajo, pero por arriba los que teníamos, que eran un poquito más, son los que ven qué dices en la caja, los que te controlan, en ese peldaño que podían llegar a subir, eran muy crueles. Y era muy cruel el sistema, con que las maneras de teníamos que entrar y fichar, cómo nos controlaban, cómo se nos vigilaba, cuándo se hacían reuniones en donde nos decían qué era lo que teníamos que hacer. Obviamente que no podías decir que no a nada. Qué sé yo, faltó una vez plata en una de las cajas y era tal lo que podían hacer, y esto lo cuento con mucho pudor porque a las compañeras nos hicieron desnudar en un baño para ver si teníamos o no la plata. Y eso habla de la condición en que estábamos, que era horrible. La verdad que más allá, o sea, eso es algo particular que me pasó a mí, pero en el país se vivía de una manera terrible. Mucha gente que había quedado sin laburo y entonces te encontrabas con los ingenieros que manejaban taxis, con gente que estaba absolutamente preparada y que de repente se había quedado sin nada, sin ningún laburo fijo, obviamente que con pérdida de derechos, porque habías quedado precarizado, desocupado. Y bueno, así a mí me agarró el 90, encima tenía, para esa época era madre que ya me había separado, tenía un hijo escolarizado, para los 90 tenía 4 o 5 años, esta cosa que tenemos las mujeres de que, bueno, su papá nos hizo cargo, entonces uno tenía que lidiar con muchas situaciones, aparte de las que tenían que ver con la diaria, ¿no? La diaria de cómo conseguir el mango
y si te cuidaban o no en el laburo que ibas. Bueno, sí, tremendo. Los 90 yo tengo recuerdos como épocas, momentos. Digamos, primero había una situación a nivel internacional muy convulsiva. La caída del muro de Berlín, toda la ideología que te tiraban, el fin de las ideologías, decían, bueno, se había terminado todo. Y era todo la tendencia, como bien decía Calu, a hablar del individualismo, ¿no? El sálvese quien pueda, rescatate como puedas y nada más. Entonces hubo mucho de eso, mucho de incentivar el individualismo, el carrerismo. Bueno, yo trabajé en Destilería La Plata y bueno, ahí también había diferenciación entre los pibes que entrábamos y trabajábamos para la UOCRA, con convenio UOCRA, y al lado teníamos compañeros que laburaban para YPF, y los que trabajaban para YPF eran como, no sé, para nosotros lo veíamos allá arriba, con buena pilcha, con buenos botines y todo, y nosotros vemos los catangos que íbamos a hacer los trabajos que no quería hacer nadie. Entonces eso también lo sembraban, esa división de clase contra el pibe contratado y el tipo que estaba en planta permanente, y ellos incentivaban esa división. O sea, y siempre uno aspiraba a ver cómo poder hacer, si me hago amigo del jefe y todo, y capaz que puedo pasar. Esto que decía Calu era muy así, muy la carrera individual, a ver si zafabas, y muy lejos de pensar que la solidaridad de trabajadores podíamos poner en común, ¿no? Pero fue así durante un par de años hasta que entré a trabajar en Sanón en el año 94. Fue la primera, fue tremendo. Yo terminé haciendo changas con otros compañeros que nos habían despedido de destilería, y nos agrupamos y hacíamos changa de pintura, de albañilería y demás afuera, porque en destilería nos sacaron, porque a un compañero se le ocurrió elegir delegado. Y dije, no. Y entonces, bueno, y se corrió el rumor, se enteró la UOCRA, obviamente se enteró la empresa, chau, afuera todos, a 60 de un solo tirón. Entonces, bueno, changas hasta que, bueno, yo volví a Neuquén, a mi provincia, entré a Sanón, y dijimos, bueno, afuera había un cartel que decía, trabajar en Sanón es un privilegio, ¿no? Y era así, con ese mar de desocupado, de gente que había precarizado y todo, entrar a Sanón, tenía obra social, trabajabas en blanco, tenías convenio, tenías un sindicato y todo. Ahora, cruzabas la puerta para adentro y se terminó la sonrisa, porque tenías laburo, pero ¿a costa de qué? Dejábamos la vida. Y ahí nuevamente esta historia de sembrar el individualismo. Corrían carreras por productividad, a ver quién hacía más producción, más calidad, etcétera. Entonces generaban y fomentaban que un compañero te cacahueteara, que un compañero dijera, bueno, ese no funciona bien, sacámelo porque yo necesito otro tipo más rápido. Entonces también entrábamos como contratados. Entonces la gente que estaba en planta permanente y tenía convenio colectivo cobraba, no sé, ponele 1.500 pesos, y nosotros entrábamos con un sueldo de 750 pesos y haciendo el mismo trabajo, y te tenías que matar a la par de él, digamos. Entonces esa diferenciación ya fue el caldo de cultivo también para generar la división entre los trabajadores, a que cada uno se... Y ahí empezó a fomentarse esta historia de que en una fábrica capaz que tenías 4 sindicatos. Tenías el sindicato oficial, digamos, el ceramista, tenías el sindicato de empleado de comercio, que era los administrativos, el sindicato de camioneros, que era el que manejaba los clercos, manejaba los camiones adentro. Entonces ya empezaron a atomizar de esa manera, dividiendo y haciendo como que vos fuera, o sea, como si todo eso dividido éramos todas una suma de debilidades, a merced del patrón, a merced de lo que hiciera, con sindicatos firmando, tipos que aparte firmaban convenios y no venían a laburar nunca. Y eso también lo veíamos como pibe, ¿viste? Los tipos te firmaban el convenio y no venían a o sea, no laburaban. Ellos firmaban nada más lo que vos tenías que hacer y hacían, bueno, fue en esas circunstancias. Yo también tenía 2 pibas, 2 chicas, dos pequeñas, entonces estaba la responsabilidad esa también de, bueno, el laburo lo tenías que agarrar, tenías que laburar, y en el mar de precarización que había afuera, la necesidad que había de buscar un trabajo y ver la cantidad de gente desocupada, entrar a la fábrica, vos cuidabas del trabajo como sea, cerrándolo. De hecho, así nos tuvieron muchos meses, por ejemplo, contratados, no podía faltar, no podías negarte a hacer horas extras. Entonces yo entraba a las 6 de la mañana, salía a las 10 de la noche, hacíamos doble turno y trabajábamos de lunes a lunes, y el día que te negabas no te decían nada, te sacaban la tarjeta. Vos ibas, yo tengo muy grabada en mi cabeza las caras de los compañeros todos los días que entrábamos a la fábrica, y algunos compañeros iban pálidos, o sea, a ver si iba a estar tu tarjeta o no.
a principios de quincena, a principios de mes. Era tremendo, porque era esa impotencia de una fuerza que es tan poderosa, la clase trabajadora, pero sin embargo así, atomizados, divididos, yendo con esa cara, mirar si está tu tarjeta en la... Bueno, porque ahora ya no se marca tarjeta, estoy hablando en blanco y negro. Pero, Te iba a poner la huella. el antiguo. La vista. La huella, bueno. Claro, pero iba a ver si, hoy qué te hacen, a ver si vas a entrar o no. No, te dicen vos no tenés, no marques, o sea, no pongas tu pulgar, estás fuera. Bueno, nada, eran momentos así muy duros, muy ásperos, yo creo que para mucha gente. Para los que estaban afuera, ni hablar, y para los que estábamos adentro de la fábrica también. Bueno, tremendas todas las cosas que van contando, pero me parece que pintan bastante un poco ese clima de época. Pero bueno, además de todos estos ataques y estas situaciones tan traumáticas también para los sectores trabajadores, empezó al mismo tiempo a haber muchas resistencias en ese momento y bueno, me gustaría saber eso, cómo lo vivió cada uno en sus lugares de trabajo, qué experiencias hubo, si ustedes participaron también de algún proceso de lucha, de huelgas y qué recuerdan de eso. Sí, en el ferrocarril hubo bastante proceso. De hecho, como bien decía Calu, el ajuste no empezó con Menem, ya venía de Alfonsín y de la dictadura inclusive, en achicar trenes, no invertir, que llevó después a que los trenes funcionaran mal porque no había inversión, entonces el usuario decía que lo privaticen si no anda. Yo por suerte, tuve la oportunidad de estar en lugares donde hubo, que se llamaban las seccionales rebeldes, donde las direcciones eran de izquierda o que defendían los derechos de los trabajadores. Y yo fui parte del activismo en esas huelgas. No militaba aún ahí. Tenía idea de izquierda, de hecho nos juntábamos compañeros que eran de izquierda a comer los fines de semana y eso para discutir qué hacíamos en el sindicato, pero más que nada todo sindical, no tanto político. Y hasta que se vino las privatizaciones, pero en realidad primero fue por una huelga grande que tuvimos por aumento salarial, porque como tal cual ahora los salarios habían quedado muy abajo. De hecho, siempre me acuerdo de la anécdota, mi nena nació un mes antes de la huelga del 91 y tenía que pagar, supongamos, 100.000 pesos de alquiler al mes y había cobrado 130.000 pesos. Es decir, la inflación, habían quedado los sueldos muy devaluados. Entonces me daba lo mismo ir a la huelga, ¿no? Si no llegábamos ni para comer. Y comenzó una lucha de resistencia muy importante en febrero del 91, de 45 días no anduvo ningún tren, las vías estaban oxidadas, todo muy bueno. Y con asamblea, con método de asamblea, reuniones plenarias con las otras seccionales de los ferrocarriles, llamando a la coordinación, más que nada para apoyar la lucha de los ferroviarios, pero después se empalmó con el astillero Río Santiago, se hizo reuniones de coordinación de los sectores en lucha, con los estatales, los compañeros del astillero, y eso estuvo muy bueno porque dio una idea de solo no podemos pelear, pero unidos tenemos más fuerza. Esa lucha fue un empate con sabor a triunfo porque recuperamos algo del salario, nos habían despedido gente, logramos que vuelvan todos a trabajar. Y al año siguiente se estabiliza el gobierno de Menem y aprovecha para darnos la estocada, porque es decir, concesionarios rebeldes no podía haber privatizaciones. Claro. Entonces, para sacarse todo el activismo, de hecho yo también caí en la calle, todo el mundo estuvo como 75 días suspendido, el que menos, claro. Y descabezó a las seccionales y una vez que ya no estaban las seccionales, que eran los organizadores de la resistencia, lograron hacer pasar el plan de privatizaciones, que significó 80.000 ferroviarios menos, 40.000 kilómetros menos de vía, solamente quedó el servicio de trenes urbanos, que todos los trenes que eran del interior, las máquinas, eso lo usaban acá para las privadas, pero nadie puso un peso. Y después de eso, bueno, ya todos saben lo que continuó privatizado hasta que fue la masacre de Once, que fue el caso, pero ya antes en el Roca había pasado que se le había sacado a Taselli porque se robaba todo. De hecho, el tipo hacía galpones para reconstruir máquinas y todo eso, lo inauguraban, lo pagaba todo el Estado, pero él después se llevaba a Matterhorn, que es en Córdoba, todas las maquinarias y todos los materiales porque tenía su propio negocio privado. Pero
digo, para mí fue muy interesante el proceso de Ferroviaria en el ferrocarril, porque no es que las privatizaciones pasaron así nomás ni nada por el estilo, sino que producto de la traición del peronismo, empezando que era el que gobernaba, de la burocracia sindical que jugó directamente y por eso decía que muchos se convirtieron en empresarios. Bueno, a Pedraza le dieron el grano carga como premio por haber avalado las privatizaciones y haber ser rompehuelga de la huelga del 91 y del 92. Y así podría enumerar muchísimas más, pero también estuvo las asambleas de Telefónico, Somisa, hubo muchos procesos de resistencia que producto de que las burocracias sindicales o se vendieron o no estuvieron a la altura, y producto de que el peronismo y el radicalismo era en ese momento el otro partido fuerte, avalaban las privatizaciones. Totalmente. Entonces, si no hubiese sido por eso, no hubiese pasado el plan, pero es parte de lo que estamos discutiendo ahora, la CGT, que nosotros decimos que tiene que enfrentarlo, y eso los tipos están negociando con Gerardo Martínez de la Bocra en el pacto de mayo, de qué flexibilización laboral más todavía de la que hay, que no tiene nada de progresivo y no tiene nada con la mentira de que los jóvenes, que el 40% están en negro o no tienen derecho, le van a dar derecho, y es mentira. Es el mismo verso que en los 90, que con la reforma laboral y la privatización iba a mejorar todo, y no fue así. Bueno, con todo lo que dijiste, escucha, me acordé de un montón de cosas. Sobre todo de cómo se van repitiendo las historias, ¿no? Esto que vos decís de la entrega de las burocracias sindicales. Yo les dije que no militaba orgánicamente, pero a todas las huelgas y cuando llevaba al sindicato, porque en realidad nos llevaban a la Plaza de Mayo, mucha parte de mis compañeros no, porque no se sentían seducidos. Yo creo que porque no había una conexión directa con el trabajador, no había asambleas, no era algo que decidíamos entre todos, que decidía la base, que decíamos, bueno, vamos a hacer esto, tomemos tal posición. No, era una cosa absolutamente centralista, muy verticalista. O sea, por ejemplo, nosotros habíamos decidido formar una organización de juventud para poder ver, tampoco muy a nivel sindical, porque el sindicato no te dejaba moverte mucho, tenías que ser como ya delegado, tener muchos años de militancia, haber hecho varias cosas, pero las pibas que éramos nuevas no nos dejaban. Y nos juntábamos, porque aparte te daban un tiempito para juntarte, y yo me acuerdo que le había dicho a mis compañeras, dale, juntémonos y hablemos un poco de todo esto que pasa para ver qué onda. Y entonces habíamos conseguido en ese momento los compañeros, el sindicato. Básicamente mucha gente lo usaba nada más que por el tema de las vacaciones y los hoteles. Claro. Yo hablo de acá de Capital. Esto es algo que me pasó a mí. Debería haber, calculo que sí, compañeros que eran bastante más combativos. Yo cuento lo que vi. Es más, yo tuve un tío que era delegado, que la verdad que el tipo, más allá de que era peronista, llevaba las cosas hasta el final, ¿no? Lo que él pensaba. Pero lo que pasa es que estaba bastante limitado todo con, bueno, vos podés hasta acá. Y en esto que nosotros habíamos dicho, de, bueno, ahora están los hoteles, y los compañeros cuando iban con sus compañeras y sus hijos, todos iban gratis. Pero las compañeras íbamos con los compañeros y nuestros hijos tenían que pagar como invitados. Decíamos, ¿pero por qué? Si hacemos el mismo laburo. O sea, es una gilada. Conseguimos que eso pase porque lo discutimos, qué sé yo, y cuando vieron que íbamos tomando como un poco más de alas y que obviamente vos conseguís un derecho y querés otro, y empezás a ver y a mirar y a querer meterte, bueno, bajaron la línea. ¿Qué nombre le van a poner? Nosotros que Juventud Sindical de Alberdi, que era el sector donde yo estaba, y dijeron no, tiene que ser Juventud Sindical Peronista. Y entonces las compañeras que estábamos ahí, la verdad, no sé si alguna era peronista o no, pero todas dijimos no. Y eso hizo que se disolviera eso pequeño que era un germen para poder salir a luchar en estas cosas puntuales que nos pasaban a nosotros. Después el sindicato, que tenía mucho peso,
Obviamente había una burocracia terrible, si las cosas se arreglaban entre ellos, después venía el delegado y te decía, bueno, pasa esto, esto y esto, listo, se arregló así. Nadie sabía si era bueno, si era malo, porque aparte la gente también, vos tenés tu lucha diaria de la que te está pasando en ese momento. Antes de que privatizaran ya estaban vigilando. No, mejor dicho, cuando empezó la privatización, que los chilenos fueron los primeros que compraron Segua, yo después con el tiempo me enteré que vigilaban a determinados trabajadores. Y a mí me habían empezado a vigilar por esto que había empezado a hacer, de ir a tratar de estar con mis compañeras, que yo cuando me enteré, la verdad que a mí me importaba tres pepinos, porque a mí me pueden investigar de acá, de allá, yo puedo decir lo mismo acá, en esa época, en la época pronto que sigue, o sea... No, hacía un doble discurso. Y esto de ser jubilada, decir que no tenemos miedo, me parece que me venía como desde antes, porque no me parece que la única manera que uno tiene para luchar por los derechos y para que no te los quiten, que es lo que quieren hacer ahora con la reforma laboral y el tema de que, bueno, te usen nada más que para generar ganancias, sobre todo cuando una empresa es privatizada y te lo flexibilizan a nivel de, bueno, si antes hacías nada más que las sumas, ahora vas a hacer las sumas, las restas, pero a la vez vas a ir a limpiar los baños si te toca, y lo mejor de todo era que no había que organizarse. Y en el caso nuestro del Sindicato de Luz y Fuerza, era todo muy por arriba. Muy por arriba. Los compañeros que íbamos a la Plaza de Mayo apoyábamos, pero era más un griterío que tener realmente una conciencia de clase que permitiera que vos salieras adelante a pelear por algo. No había una bajada, esto que te digo, de asamblea, de ver desde abajo qué es lo que podíamos hacer. Y bueno, yo después cuando me fui, en Coto muchísimo menos, ¿no? Ahí era... Lo único que se veía era si tenías forma o no de poder conservar el trabajo, esta cosa individual. Y por fuera de estos trabajos que yo tuve, que eran formales, digamos, todos mis otros laburos fueron en negro, por eso después me tuve que hacer monotributista, me terminé jubilando como monotributista. Ahí era seguir la realidad de todo lo que estaba pasando y unirme desde la periferia, porque si bien no podía ir porque no había algo organizado desde los que estábamos desocupados, como pasa por ejemplo ahora, bueno, entonces yo me trataba de juntar con otros compañeros, hablo de compañeros de vida, ¿no? Que estábamos más o menos en la misma situación y decíamos, bueno, se va a hacer tal acto y bueno, vayamos. Y te ibas moviendo y viendo dónde te podías parar. Pero en los 90 lo que hizo fue eso, dejarnos sin derechos, y es algo, por eso ver ahora la cantidad de cosas que se están tratando de imponer. Yo que estuve leyendo unas notas antes de que nos juntemos y yo decía, qué loco como hay cosas que quedaron y que se vuelven a repetir, ¿no? Y como hay cantidad de pibes y pibas que no saben de esa historia, porque nosotros, porque tenemos experiencia, entonces vos hay determinadas gente que sabés que está diciendo algo, ya le ves el hilo de qué es lo que está diciendo y qué es lo que quiere decir, ya sabes de dónde va. Pero bueno, ahí es donde nosotros contamos todas estas experiencias justamente porque sabemos de qué se trata y qué es lo que quieren hacer. Bueno, y en Sanón hubo mucha resistencia, ¿no? Sí, totalmente, pero aparte, retomando el hilo de lo que decían los compañeros y Calu, nosotros veníamos mal en peor porque el gobierno de Alfonsín se fue dejando el país arrasado, hecho un desastre, mucho hambre, estalladísimo, la hiperinflación, estábamos mal. Entonces para eso vino el peronismo. Bueno, todos con Menem, todo el peronismo, todo de vuelta, la revolución productiva, salariazo, todos nos vamos a ir para arriba, el cohete que va a ir a la luna, o sea, sí. El tipo, o sea, Milei lo admira porque era tan chamullero como o sea, a la hora de tirar cosas fantasiosas pero la gente estaba ya hastiada del radicalismo, de Alfonsín y todo, entonces dijo, bueno, para sacar a este tipo, vamos con Menem, y vamos con todo con Menem, y ganó 2 veces, y el tipo fue dejando tierra arrasada también. Entonces,
¿Cuál fue la solución después? Para sacar a Menem, bueno, votemos de la Rúa, votemos la alianza, de vuelta, volvimos a otra alianza, y entonces ese círculo, esta historia que se repite, que dice Calu, es siempre la del mal menor. Exacto. Para sacar a este, bueno, vamos con este que es menos malo, y para sacar a este, un clavo saca otro clavo y nos clavamos siempre nosotros. Claro. Entonces, y lo que siempre faltó fueron direcciones alternativas, lo decía un poco Cucha, es decir, durante la época del menemismo, que nos estaban liquidando, reventando las empresas y reventando puestos de trabajo, los sindicatos peronistas no paraban. Y vos ibas a exigir, che, loco, y entonces borón, bombón, los sindicatos son de Perón y te dejás de joder. Y así fueron hundiendo. Y hoy se preguntan, ¿por qué la gente es tan descreída de, bueno, hermano, hermana, has hecho tu trabajo? Entonces, desde ese punto de vista, qué sé yo, en Sanón costó, porque pasaba de todo alrededor. Porque aparte las crisis empezaron por las provincias en los 90. Estalló Jujuy, estalló Santiago del Estero, el Santiagazo, el Jujeñazo, eran todos levantamientos populares en las provincias que pagaban en patacones, te pagaban con papeles. Patacones, eran todos papeles, no te pagaban en plata, te daban papeles. Es decir, a ese nivel llegó la economía en este país. Entonces, digamos, cuando va pasando esto, en las fábricas empieza a llegar ese ruido, digamos, ¿no? Porque se rompían las economías en los costados, millones de desocupados empezaron a aflorar porque quedaba mucha gente en la calle, y en las fábricas, bueno, el cagazo que había también, decir, no hagamos nada, no hagamos olas, portémonos bien, porque acá nunca nos va a pasar. Estaba esa historia que también te decían, vos quedate tranquilo que a vos no te va a pasar. Esta es una fábrica privada, libertad de empresa, acá nos va a ir bien, exportamos. Sanón exportaba a 14 países. Era la fábrica más moderna de toda Latinoamérica de cerámica. Fue la primera que introdujo en la Argentina la tecnología del porcelanato. Entonces estaba ya top. Entonces, claro, los compañeros decían, nunca va a pasar. Yo les decía, miren, muchachos, Cutralcó. Es decir, en Cutralcó hubo un levantamiento enorme. Los primeros piqueteros nacen en Cutralcó, eran obreros petroleros que salieron a la ruta a cortar para exigir puestos de trabajo. Así surgió esto. Entonces, y después con el tiempo los gobiernos tuvieron que dar algo y planes de contención, como le decían ellos, para que la gente tuviera algo para comer. Pero fue producto de la misma crisis capitalista, de lo que ellos mismos generaron. Entonces, y en Sanón lo que empezó a pasar es que empezaron a ver ecos de lo que pasaba afuera, adentro de la fábrica. Y hubieron quienes empezamos a decir, che, loco, los que están ahí afuera son hermanos nuestros, o sea, son familia, son parte. Y entonces me decían, vos sos muy zurdo, siempre te gusta el quilombo. Entonces dejá, esos son vagos que no quieren laburar, los piqueteros son vagos. Entonces yo digo, loco, son laburantes. O sea, es tu viejo, es tu tío, es tu hermano, tu primo. Es decir, pues estaba dejando el tendal y en la fábrica no entraba. Hasta que, bueno, producto de que nos mataban adentro laburando, nos accidentábamos todo el tiempo, porque la cantidad de horas que laburábamos adentro te aliena dentro, al lado de una máquina automática. Entonces, todos los compañeros, todos los días, un compañero se cortaba un dedo, una falange, una mano. Un compañero por año moría dentro de Sanón producto de los ritmos de laburo. Entonces, en un momento eso estalló hasta que murió un compañero, un pibe de 20 años, Daniel Ferraz, que muere, pasó en el año 2000, pero muere adentro de la fábrica cuando estábamos produciendo a full, exportando a 14 países, llenándose de guita, y cuando cae se descompensa y lo llevan a enfermería, los tubos de oxígeno estaban vacíos. Les importaba 3 mangos lo que valía tu vida, ¿no? Entonces ahí estalló Sanón, ahí como que la gente dijo, bueno, basta, y empezó una resistencia más organizada, ¿no? Pero ya la resistencia empezó mirando alrededor, mirando a los docentes, mirando a los trabajadores estatales, mirando a los compañeros y compañeras desocupadas, mirando a los piqueteros Cutralcó. Entonces ya nació ahí, y ahí empezó una resistencia que se empezó a hermanar la lucha dentro de la fábrica con lo que pasaba en la realidad, digamos, que era una economía cayéndose a pedazos. Bueno, muy buenas las historias que fueron contando ahora, como que fue levantando el ánimo también, porque entre medio de tanto ataque hubo mucha lucha también, y eso es un poco lo que nos sirve, me parece, para pensar ahora también qué podemos hacer para enfrentar todos estos ataques que estamos viendo que vuelven, y que incluso muchas veces con las mismas ideas, como con esos mismos sentidos comunes que quieren instalar. Y bueno, en ese sentido les quería preguntar qué le dirían ustedes a estas nuevas generaciones de jóvenes trabajadores precarizados y estudiantes también que
bueno, que estamos atravesando toda esta situación y que muchos nos estamos preguntando y preocupando también por, bueno, qué podemos hacer en este momento para enfrentar al gobierno de Milei y, bueno, qué lecciones podemos sacar de estas experiencias. Mirá, como ejemplo, nosotros en el ferrocarril, pues después de Menem vino la Alianza, después vino el kirchnerismo, y hubo un momento de mejora económica, inclusive ahí se recuperaron bastante los sindicatos, y nosotros inclusive estaba el sector del sindicalismo de base que hacía asamblea, peleaba por aumento salarial. Nosotros aprovechamos ese momento en el ferrocarril porque si bien hubo una mejora en la economía que yo, las condiciones en el ferrocarril seguían igual. Y es más, se multiplicaban las empresas tercerizadas, es decir, donde estaban muchísimos jóvenes que ganaban la mitad del efectivo. Y aparte, como decían ustedes, no sé si al otro día vas a seguir trabajando, si el encargado ese día lo miraste mal, al otro día no entrabas, es decir, sin derechos. Y nosotros, sin ser delegados, sin nada, con varias agrupaciones de la oposición en el ferrocarril, empezamos a organizar ese sector, a decirle, pelea por tus derechos, vos trabajás en el ferrocarril, sos ferroviario. Lo digo como un ejemplo, pero me parece importante. De hecho, ya empezamos en el 2002 con técnica industrial, donde pasaron la primera vez que en zona sur, por ejemplo, es la primera lucha que se ganaba después de los 90. Es decir, eran todas derrotas. Claro. Me acuerdo Cerró Sebel, en Alpargata. Era chico, pero era la primera vez que se ganaba una lucha por esto y por un derecho que es importante, que es tener los mismos derechos que los efectivos. Pero después se generalizó, que inclusive estuvo el asesinato de Mariano Ferreira en el 2010, donde me acuerdo de un compañero que está en la agrupación nuestra, dice, ¿qué pintamos? Porque hacíamos campaña de agitación pintada, de todo, repartíamos volantes. Y otro compañero de la agrupación le dice, y pongamos pasa planta permanente. Entonces le dice, ¿y cuántos somos? Y todos. Somos 3.500, tienen que pasar todos los 3.000. Pero vos estás loco, le dice. Mirá que van a pasar 3.500. Bueno, lo logramos. Es decir, con organización, con inteligencia, buscando frente único, rodeando la distinta lucha con solidaridad. Y eso como el ejemplo claro que es Sanón. Nosotros aprendimos de eso, yo primero inclusive aprendí del astillero Río Santiago, que fue un proceso muy importante lo del astillero porque enfrentaron las privatizaciones y lo lograron parar. Claro. De hecho siguen todavía intentando, siempre que yo cada 2 años digo, veo que quieren achicar aquello, pero hay una conciencia contra la privatización muy importante. Y de hecho aprendimos ahí con la lucha de los tercerizados y todo eso, son cosas que uno va aprendiendo de distintos sectores y la trata de aplicar. Y en el caso de los jóvenes no tan jóvenes, porque muchos de los que laburan en Uber y ahora en aplicación y eso también son que dejaron la fábrica porque los echaron o porque agarraron retiro voluntario. En el ferrocarril hay miles de retiro voluntario porque el sueldo es bajo. Claro. Entonces, que es muy importante organizarse para dar la pelea contra la reforma laboral y para conquistar derechos que han sido dejados de lado por los sindicatos. Los sindicatos no los tienen en cuenta directamente. No existen, es como que otro sector ajeno a ellos, cuando somos parte de la misma clase, como también, como decía Raúl, en los 90 los desocupados tampoco eran parte de los sindicatos, es decir, son desocupados, son los vagos, pero eso, bueno, nosotros peleamos contra esas ideas y lo central era lograr la unidad de los distintos sectores para enfrentar la pelea que se viene. Bueno, si yo le tengo que hablar a los pibes y las pibas de hoy, que tienen otra realidad diferente a la nuestra, nosotros veníamos con otra historia, a veces mucho más combativa, y bueno, cada uno de nosotros pudo darle la experiencia, por lo menos de manera oral, y decirle y tratar de transmitir eso. Los pibes hoy por hoy, la verdad que la están pasando mal. No solo hay cierre de fábricas y echan gente con mucha antigüedad, sino directamente no tienen manera de conseguir laburo. Entonces tenés pibes de 20 y pico de años a los que
en aquella época también te decían, bueno, si vos no te querés quedar acá y no haces lo que yo te digo, andate porque hay 50 afuera esperando este lugar. Entonces me parece que lo único que nos sirve a todos, porque ahora somos grandes, cuando éramos pibes, cada uno de nosotros sabía por qué pelear, ¿no? Me parece que algo con lo que hay que romper es con el individualismo, porque solos, ni cuando sos joven, ni cuando tenés mi edad, podés hacer nada, ni en cualquier ámbito de tu vida. Y me parece que la única manera es organizándose. Entiendo también es que ahora están muy asediados, hay demasiada desinformación debido a tanta información. Y eso te rompe la cabeza. Y si a eso le sumás los años en que les vienen diciendo quédense adentro, para qué van a salir, no tienen que protestar, que el juego a la derecha, y que entonces que para qué, y que no, cuando hubo más coso con la política, más apego a la política, fue el kirchnerismo el que se quiso apropiar de eso, y entonces después les dijeron, bueno, no salgan más. A mí me parece que la política es algo que nos atraviesa a todos, todos los días hacemos política. Yo salgo, voy al chino, hablo con la que me dice al lado, mirá cómo aumentó todo, y sí, porque pasa esto y esto y esto. Y me parece que los pibes, primero hay que, si podemos darle algo es esta experiencia y enseñarles un camino, y que la única manera es organizarse, quebrar esta lógica del individualismo, porque no lleva a nada. Si vos pedaleás solo en un Rappi, no podés estar 600 y pico, tenés que tener 600 y pico de entregas para tener un sueldo que este INDEC te dice que te cubre la canasta básica. Y aparte de ser trabajadores, nosotros tenemos que tener una vida, no se puede vivir para laburar. Eso de que el trabajo dignifica, no, el trabajo tiene que ser digno, el trabajo nos tiene que permitir laburar, realizarnos, pero también que tengamos un tiempo para nuestras necesidades, para compartir, para estar con el otro, para realizarnos. Y me parece que para los pibes eso es muy difícil, pero que sepan que esto viene de años, pero que no se pueden quedar diciendo, uy, no, esto no, o mascullando bronca. Quizás nosotros, hablo ahora como jubilada, podemos ser ejemplo de algunas cosas, en el sentido de, bueno, que estamos en la calle, vamos y apoyamos las luchas de los obreros, de la cantidad de gente grande y pibes que ahora estuvieron la última vez los chicos de Acerías Berizo. Y es eso lo que le podemos decir, que hay que organizarse, y la organización tiene que venir desde abajo, desde el que está al lado tuyo, y que piensa y que sabés que como están las cosas así, no van, que no podés permitir que te saquen derechos, porque estamos volviendo a cuestionar y tener que volver a pelear por derechos que ya teníamos conquistados. O sea, en vez de ir para adelante, nos llevaron a 100 años para atrás. Entonces esos pibes y esas pibas, que a lo mejor ahora dicen, bueno, no importa porque no pasa nada, y bueno, sí, me la banco. Una parte, y otra parte está absolutamente preocupada y que no sabe cómo encontrar el camino. Bueno, el camino tiene que ver con eso, con que todos nos juntemos, con organizarse desde abajo, con tener una meta, con que los cambios se llevan hasta el final. Y no es nada más que con elecciones, no es nada más que, bueno, a ver qué candidato me dicen que vote porque es más o menos malo, porque cada uno de esos candidatos, como decías vos, Raúl, las opciones que se dieron para votar siempre fueron cada vez más hacia la derecha. Entonces, bueno, ahora hay un momento en que uno se tiene que definir, plantar bandera y decir, bueno, yo voy a luchar por esto, y para luchar se hace solidariamente y entre todos. No es algo individual, y siempre vamos a estar los que los vamos a apoyar. No van a quedarse solos, porque aunque todo parezca, lo que no tienen que
Lo que no tiene que pasar, lo que no los tiene que ganar es la desmoralización. La moral hay que mantenerla en alto, hay que seguir adelante, porque nadie nos promete un camino de rosas, pero vale la pena la lucha, siempre vale la pena. Bueno, totalmente. Yo soy un optimista a prueba de balas, literal. Y opino que la juventud se va a rearmar, va a retomar las calles y ya lo está haciendo, digamos, ¿no? Hoy estamos como heredando un mundo bastante distópico, donde hay un genocidio a cielo abierto, donde se masacran bebés, niños, familias enteras por día, por hora. Y es como intentan hacer que sea natural y que sea como el orden de las cosas. Y hay gente que se rebela ante eso. Se rebeló la juventud en Estados Unidos, que tomaba las universidades y los echaban y todo, y los pibes se mantenían ahí. En las huelgas generales en Italia, ahora donde los laburantes, los portuarios dijeron tomamos todo, tomamos tutti, y salieron a bloquear puerto y todo, y estaban acompañados de miles de jóvenes que iban al frente como locos. Las movilizaciones enormes que han habido en toda Europa, pero también acá. La pelea enorme que se dio, que fue conmovedora también, la defensa de la universidad pública acá en nuestro país, donde los pibes estuvieron acompañados con los padres, los tíos, los abuelos, incluso gente que capaz que no va a ir nunca a la universidad, pero lo defendés porque sabes que es un instrumento para poder educarte y aspirar a un mundo mejor, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tenemos que levantar las aspiraciones. Si nosotros a los pibes no los convocamos, no queremos convocar a la juventud a que defendamos lo viejo, porque lo viejo nos trajo hasta acá. Es decir, todas las viejas cosas, aún las viejas conquistas, a los pibes los fue dejando afuera. Es decir, todo esto que relatábamos de los 80, los 90 y ahora, fue ir tirando pibes por la borda, dejándolos fuera de la escuela pública, dejándolos fuera de la universidad, dejándolos fuera de los colegios secundarios, miles de pibes que tienen que dejar de estudiar porque tienen que ir a laburar. Entonces, ¿por qué no tenemos un sistema de becas que cada pibe que tenga las ganas de ir y estudiar sea financiado por un Estado? ¿Y por qué? Porque sí, porque tenemos, es decir, parte de los derechos básicos, tenemos un país lleno de potenciales y de recursos comunes, de bienes comunes naturales y de recursos y de bienes comunes naturales que nos corresponden, son de todos nosotros. Es decir, ¿desde cuándo el gas, el petróleo y todo lo que se genera acá es de Milei, es de los Macri, es de los Massa, de los yanquis? Paremos un poco. Es decir, ¿por qué estamos atados a una deuda que ninguno de los pibes contrajo? Ninguno de nosotros y ninguna de nuestras generaciones. Entonces, ¿por qué no desconocemos de una vez y decimos, basta, eso no se paga más? Pagalo vos, caputo. ¿Cuántas veces nos va a endeudar? Es decir, no, hermano, basta. O sea, hay que cortar, pero hay que convocar a luchar, pero con las aspiraciones de arriba, con el reparto de las horas de trabajo, con una jornada, con la reducción de la jornada laboral, trabajemos menos y trabajemos todos, y con un salario que te alcance. Y no es una utopía, a mí no estoy hablando de una boludez, estoy hablando de una cosa elemental. Y esto va de la mano también con una lucha que tenemos que tomar en nuestras manos, que tiene que ver con el extractivismo, porque nuestros continentes están como condenados a vivir del extractivismo, y eso cada vez nos va a arruinar más. No hay salida, con el extractivismo no hay salida. ¿Y esto qué es? Que viene y te saquean el petróleo, el gas, el litio ahora. Por ejemplo, por ley, desde la dictadura hasta acá, por ley, todos los gobiernos pasaron, peronistas, radicales, más liberales, menos liberales, no sé qué, solamente las empresas multinacionales pagan el 3% de lo que declaran en las explotaciones mineras de nuestro país. Exacto. Y está hoy. Y pasaron todos los gobiernos, los que te hacen lindos relatos, los que te hablan de que eran nacionales y populares, los que te hablan, hasta los más liberales. Mantuvieron el 3% solamente para las empresas. En el caso del petróleo y el gas, por ejemplo, es el 8%, entre el 8 y el 12% de lo que declaran que se llevan. Eso de lo Es que decir, te afano, me llevo la billetera y te digo, te afané solamente 100 lucas, te dejo 10. Y vos decís, gracias, señor, qué grande. Y bailás, ¿no? Como hace Belén allá y toca la campana. Dejate de joder. Es decir, con esa gente no vamos a ningún lado. Entonces hay que radicalizar. O sea, y la salida es por izquierda, claramente. Y desde ese punto de vista, que haya emergido una izquierda revolucionaria en nuestro país, no es menor, es muy importante. Figuras como Miriam Bregman, la zurda, que se empieza a hablar y que le tengan tanto miedo al comunismo es por algo. Sí, señor, téngale miedo, porque
porque va a ser lo que va a venir a poner un orden diferente de las cosas, que es poner las prioridades en las necesidades humanas y no en las ganancias capitalistas. Yo creo que va por ahí. Es decir, hay que ir al hueso, porque si no, no vale la pena. ¿Sí? ¿Para qué vas a dejar la vida? ¿Por un mango más? Es decir, no, ¿para qué la vas a arriesgar? ¿Para qué dejar parte de tu tiempo? ¿No? Bueno, nosotros llamamos y convocamos a abrazar la militancia, a abrazar la organización, a unirse con quienes están luchando, gente como la del Garrahan, que también es otro ejemplo de lucha enorme. Entonces, bueno, vamos en esa. ¿Cómo que no se puede? Los llorones que vayan a llorar, está en la plaza, está el campito, vayan al campito, vayan abajo de la cama. Acá no hay lugar para llorones, acá estamos los que queremos combatir y los llamamos a eso. Bueno, muchas gracias, la verdad fue una muy buena conversación. No sé si quieren agregar algo más para ir cerrando. Sí, un montonazo. Ahora creo que escucha quiere seguir. Raúl hizo un lindo final. No, porque me parece que también aparte de darle una salida a los jóvenes, nosotros también planteamos recuperar los sindicatos, y dentro de eso recuperar los sindicatos es parte de unirnos con los sectores que no están representados, o inclusive organizar como hacía el WWP, ya no me acuerdo el nombre, en Estados Unidos en los años 30, de organizar a los sectores que no estaban sindicalizados, organizarlos. Comisiones de apoyo, claro, coordinadoras, todo eso vale. Claro, vale, vamos a y a su vez, por eso también desde el MAC estamos planteando la construcción de un gran partido de los trabajadores que supere esta dicotomía que veníamos diciendo, peronistas, radicales, pro, Milei, libertario. No, lo que necesita la clase obrera y la juventud es un gran partido que los represente, y por eso estamos planteando la necesidad de construirlo entre todos, desde abajo, sin burócratas ni empresarios. Bueno, nos vamos con muchas tareas, entonces me parece, los jóvenes, los estudiantes, los no tan jóvenes. Es momento de organizarse y de construir otra alternativa. Me parece que esa es un poco una de las principales conclusiones que al menos yo me quedo de esta conversación. Les agradezco muchísimo, la verdad, fue muy bueno, muy rico el intercambio, y bueno, espero que a las nuevas generaciones también les interese, y bueno, los invitamos a ver todos los materiales que estamos sacando desde la red internacional de la Izquierda Diario, este número especial también de Armas de la Crítica, y bueno, que estén atentos también a que van a seguir saliendo distintos materiales sobre la reforma laboral y bueno, sobre la coyuntura más en general.